Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas al canal Guayú y más cositas. Quien no me conozca, soy Mari Carmen y estamos haciendo la base para una mochila. Con 6 colores estamos trabajando en esta ocasión. Si quieres ver desde el comienzo, desde el principio, lo que hemos hecho hasta ahora, te sugiero que vayas al video número 1. Por aquí arriba dejaré el enlace y así te queda un poquito más fácil de encontrar. Y dicho esto, vamos a seguir tejiendo. En el video anterior nos hemos quedado en la vuelta 11, aquí tejiendo en negro 8 puntos y un aumento, y hemos acabado con 160 puntos. Ahora vamos con la vuelta 12, en la que vamos a tejer 7 puntos en negro y 1 en beige. Pero al mismo tiempo tenemos los aumentos, que son 9 puntos y un aumento. Eso se nos complica un poquito, pero lo vamos a hacer. Venga, comenzamos con el primer punto y marcamos. Seguimos contando. Tenemos 1, aquí 2, 3, 4, 5, 6, el que hace 7. Cerramos en beige, pero antes de coger este beige, nos vamos a asegurar de que por detrás lo tenemos bien y no se nos ha quedado ningún hilito enganchado. Aquí cerramos. Tenemos 7, este es 8. Es uno solo que hacemos en beige. Cerramos en negro. Y hacemos un punto en negro, que es el que ya son los 9 puntos para el aumento, ¿sí? 7 puntos, 8, 9. Ahora toca aumento. Son 2 puntos en negro. Para hacernoslo un poquito más fácil, vamos a marcar el segundo punto del aumento. Vamos a poner aquí una marquita. Y ahora aquí vamos a contar. O sea, primero tenemos que tener en cuenta los puntos que tenemos en negro para ubicar el punto que tenemos beige, ¿vale? En este momento, pues tenemos 1, 2, 3 y 4 puntos en negro, con lo cual vamos a hacer 3 puntitos más. Aquí 1. Esta parte hay que hacerla muy despacito, centrándonos bastante, porque es doble conteo. Tenemos que contar por un lado para ubicar el cambio de color, pero también tenemos que contar para ubicar el aumento, que nada tiene que ver con lo otro, pues son cantidades distintas. Entonces, sí, son 4, 5, 6, hacemos uno más, 7, cambiamos al beige. Entonces sí es un poquito más entretenido, pero bueno, requiere concentración, ¿eh? Pero ¿y lo bonito que nos va a quedar? Esto va a quedar muy, 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 muy bonito. Es un reto, esto es un reto. Aquí vamos a cerrar en negro. Vamos a tejer en negro y vamos a contar a ver cuántos llevamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aumento.
Hacemos 2 en el mismo punto y nos traemos esta marquita aquí al segundo punto del aumento. Y ahora vamos a ver cuántos puntos tenemos desde que hicimos el cambio de color. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hacemos uno más. 7 que cerramos en beige. Y hacemos un punto beige. Cerramos con negro. Es entretenido, sí. Y volveríamos a contar 7 puntos en negro, teniendo en cuenta que también tenemos que hacer un aumento a los 9 puntos. Pero tener esta marquita pues nos va a ayudar bastante. Bien, acabada esta vuelta con 176 puntos. La siguiente, que es la vuelta 13, vamos a hacer 5 puntos en negro. Aquí hacemos el primero y marcamos. Eso es lo primero que vamos a hacer. A continuación de este punto negro, hacemos 4 más y completamos los 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Este quinto punto lo vamos a cambiar a beige. Y vamos a hacer 1, 2, 3, 4 puntos en beige. En esta vuelta tenemos que hacer el aumento cada 10 puntos. Entonces tenemos 5 más 4, 9. Este último lo vamos a cambiar a negro. Aquí haríamos el 10º punto. Y después de esto, aumento. Aquí 1 y 2. Y se nos complica mucho el tanto conteo entre el cambio de color y el aumento. También podemos hacer lo siguiente. Nos olvidamos un poco de la pauta de 10 puntos un aumento y haríamos 7 puntos y un aumento. ¿Y cómo lo hacemos? Pues emplazando el aumento sobre el punto beige que tenemos de la vuelta anterior. Entonces, aquí por ejemplo, pues yo he hecho los 5 puntos en negro, he hecho uno beige. Ahora sobre este puntito de aquí haría el aumento y luego otro punto. Seguimos teniendo 5 puntos en negro, 4 en beige, solo que en lugar de hacer los aumentos cada 10, pues en este caso lo estamos haciendo cada 7. Esto simplifica un poquito el tema del conteo, que se nos puede complicar bastante, pero también teniendo en cuenta que nuestra base se mantenga plana. Tener algún aumento de más no nos viene mal, pero también es importante que no se nos haga volantito, que esto no se floree, no se volee, no sé cómo llamarlo, que tampoco quede un volantito aquí en el borde. Pues estamos ya en la vuelta 14. En la vuelta 13 os he dado una alternativa para que sea un poquito más fácil el hecho de tener que estar contando tanto
los puntos que tenemos para el aumento como los puntos que necesitamos para el cambio de color. Entonces, lo que cambia, pues que en lugar de hacer los aumentos cada 9 puntos, pues los estamos haciendo cada 7. Pero aquí lo que nos interesa son dos cosas: que el dibujo nos vaya saliendo y que nuestra base esté redondita y perfecta. Por lo tanto, ahora en la vuelta 14 podríamos seguir también la secuencia de cada 10 puntos un aumento combinando colores, pero lo vamos a hacer también un poquito más fácil. Vamos a ubicar los aumentos en el color beige, de tal forma que vamos a tener un aumento cada 8 puntos. Es decir, en color negro vamos a tener 3, en color beige vamos a tener 7. Entonces, hacemos los 3 puntos en negro, tal cual, un punto sobre punto, y cuando llegamos a la parte beige, haríamos 2 puntos en beige, un aumento y el resto en beige, siempre cogiendo un punto antes y un punto después. Y entonces esto ya nos va dando la forma de nuestro dibujo de esta manera. Yo creo que así nos queda un poquito más fácil. No hace falta ni siquiera contar cuántos puntos hay entre aumento y aumento. Y esta es la otra alternativa, para que nos resulte un poquito más fácil, un poquito más cómodo, especialmente para aquellas personas que estén empezando y que les cueste un poquito más el tema del conteo, cambio de color, aumentos y todo esto. Bueno, pues vamos a trabajar en esta vuelta, la vuelta 14, haciendo los 3 puntos en color negro. Aquí tenemos 1, 2, 3 punto, lo hacemos aquí. Estamos un punto antes del color beige, así lo cerramos en este color. Yo digo beige, pero es un marrón muy clarito, pero bueno, para que nos entendamos. Entonces, un punto antes ya lo hacemos en este color. Hacemos otro punto sobre uno de los puntos de la vuelta anterior de este color. Y ahora aquí en este puntito vamos a hacer el aumento para que quede en el centro, más o menos. Y ahora seguimos haciendo puntos sencillos, un punto sobre cada punto de estos dos que nos quedan, más el puntito de negro de la vuelta anterior, que ahora lo cambiamos a beige, y lo vamos a cerrar en negro para tejer nuestros siguientes 3 puntos de negro que están aquí. Tenemos 1, 2, es que el negro casi que en la cámara no se aprecia, no se ve muy bien, pero es que el efecto es muy bonito. En una mochila, cuando se teje en negro, resaltan muchísimo más los otros colores. Bien, repetimos aquí un punto antes, que en la vuelta anterior era negro, pues ahora lo cambiamos a este color. Tenemos 1, tenemos 2, hacemos el aumento, 1 y 2, y tejemos 2 puntos más que nos quedan en este color de la vuelta anterior, 1 y 2, y ampliamos de la zona de los puntos negros de la vuelta anterior, lo pasamos a este color y cerramos en negro. Ahora, ¿qué nos puede pasar? Que quede un poco de esta forma, ¿no?
Si ven que queda boleado, que queda ahí un poco... Bueno, esto tiene solución. Para empezar, por aquí detrás vamos a ajustar los colores que se nos han quedado un poquito expuestos. No sé si se puede ver. Si ven, hay algunos colores que están un poquito expuestos. Aquí el naranja, el rojo también se ve aquí un puntito, lo ajustamos. El blanco también se ve un poquito, el amarillo se ve un poquito. Entonces lo que hacemos es ajustar los hilos y una vez están ajustados, ya no se ve el volante, ya está plano. Bueno, pues esta es la opción que yo les ofrezco para que sin alterar nuestro dibujo nos quede un poquito más fácil a la hora de aplicar los aumentos y los cambios de color. Vamos a acabar esta vuelta y nos vemos en la siguiente. Ya he finalizado la vuelta y he hecho el primer punto de la vuelta 15 en color beige. Y ahora vamos a tejer un punto en negro y 10 en beige. De nuevo, el aumento lo ubicaremos en la zona beige. Entonces, aquí, como este es el final de una vuelta al principio de la siguiente, aquí siempre hay una pequeña diferencia. Pero eso no pasa nada porque eso se va cuadrando, va encajando. Al final, cuando llegamos al final de la vuelta, ocupamos. Entonces, claro, aquí no tenemos un punto en negro, vamos a tener dos, porque uno de ellos se quedará ocupado en beige al final de la vuelta. Espero que yo me esté explicando de forma que me puedan entender. Entonces hacemos un punto y hacemos dos. Y ahora nos vamos al marrón o beige. Y vamos tejiendo. Ocupamos el primer punto. Va a ser el del uno negro de la vuelta anterior, el que está antes. Seguimos 2, 3, 4. De pronto en el quinto y sexto, aquí hacemos el aumento. Y seguimos tejiendo los siguientes 3 puntos que tenemos en este color, más uno de los 3 que tenemos en negro de la vuelta anterior, que pasa a ser a este color. Cerramos en negro. Hacemos un punto de los 3, hemos ocupado uno aquí, hacemos uno solo en negro, cerramos en este color y el tercer punto negro lo ocupamos con este color y volvemos a repetir lo mismo. Vamos tejiendo hasta llegar al quinto punto o a uno central, para hacer el aumento. Aquí lo tenemos, pues aquí vamos a hacer nuestro aumento y así vamos a ir continuando. Recuerden ir vigilando que no se nos queden los puntitos expuestos por este lado. Así vamos a ir haciendo toda la vuelta. Y por ahora lo vamos a dejar aquí para continuar en el siguiente vídeo. Ya sabes, si te está gustando,
dale al me gusta, suscríbete, y le das a la campanita para que recibas las notificaciones de todos los otros vídeos que van a estar llegando, porque este es solo el principio. Esto vamos a ir tejiendo hasta el puro final, hasta que tengamos nuestra mochila lista para lucirla. Así que dale a la campanita, suscríbete, dale a la campanita, dale a me gusta, deja comentarios, lo que tú quieras. Todo eso ayuda a mantener el canal en activo. Cuídense mucho, nos vemos en el 3. Chao.